Y bueno, es una noche interesante para iniciar y poco a poco sé que irán entrando algunos a nuestro estudio de hoy y con muchas ganas y deseos de poder exponer la palabra del Señor. Bueno, gracias a Dios porque siempre hay tiempos que tiene para enseñarnos muchas cosas que cada día son de mucho aprovechamiento a nuestras vidas. Así que bienvenidos a todos los que están conectados y a todos los que se van a conectar en esta noche de discipulado, reunión. Y bueno, hoy vamos a estar estudiando y de aquí en adelante el libro de los Proverbios. Así que hoy vamos a comenzar con el capítulo 1. Y vamos a estudiar Proverbios y hemos puesto ahí lo mejor de la sabiduría. Proverbios tiene lo mejor de la sabiduría. Proverbios tiene una gran variedad de consejos, de enseñanza. Por eso es que quise ponerle a todo el estudio de Proverbios o a todo el libro de Proverbios lo mejor de la sabiduría. De hecho, es uno de los libros que a mí me encanta porque tiene mucha relación con muchos consejos de toda materia. Habla del matrimonio, habla de la familia, habla del trabajo, habla de emprendimiento, habla de nuestra relación con Dios, aborda muchos temas. Entonces es interesante ver este libro de Proverbios. Comencemos esta noche en Proverbios capítulo 1, hoy vamos a estudiar el capítulo 1 que tiene 33 versículos. ¿Qué le parece si oramos? Padre, te damos gracias por los que ya están conectados y ya están listos para escuchar tu palabra, aprender y poder tener este contacto contigo por medio de las escrituras. Y es un tiempo de traer, Señor, toda esta sabiduría para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra obediencia, para nuestro, Señor, nuestra vida cada día. No sabemos qué viene, lo que estamos mirando, pero Proverbio nos irá enseñando tantas y tantas cosas que hoy es un día en el cual ponemos nuestro corazón y aplicamos nuestro corazón a la sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, leo la primera lectura, los 33 versículos, me sigues con tu vista y estamos en el capítulo 1, del 1 al 32, del 1 al 33, perdón, dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y al entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tendrá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todos los que el que es dado a la codicia, el cual quita la vida de sus poseedores.
La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de la reunión y en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar a los insensatos, aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré sobre mis palabras, y os haré saber sobre mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Bien, es uno de los capítulos al iniciar proverbios maravillosos, extraordinarios, que podemos considerar a la luz de cada verso. Empecemos en el verso 1. Versículo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Bueno, para todos los lectores de la Biblia, muy conocido los primeros datos. Pero los proverbios es una colección de dichos. Pero sustanciosos, en los que para vía de comparación o en contraste se presenta alguna verdad importante. Proverbios son dichos, entonces. Y, por ejemplo, nosotros los mexicanos tenemos muchos dichos, ¿no? Como empezar esta noche y decirles yo, son 8:30, a darle que es mole de olla. Ese es un dicho que nosotros tenemos, ¿no? Otro dicho, por ejemplo, muy clave es cuando... me acuerdo que mi abuela tenía un dicho muy claro, decía, zapatero a tu zapato, ¿no? Si no sabes de hacer arroz, así que zapatero a tu zapato. Por lo tanto, nosotros vemos proverbios como dichos, pero dichos, como dije hace rato, sustanciosos, en los que por vía de comparación o contraste se presenta alguna verdad importante. Por eso es que cada versículo tiene una riqueza profunda, ¿sí? Los proverbios eran comunes en todas las naciones del mundo antiguo. Por ejemplo, la mayor parte de proverbios fueron realizados por Salomón. Salomón, de quien se dice fue autor de 3,000 proverbios, por lo menos. Pueden consultar Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Por lo menos, ¿no? Un autor de 3,000, proverbios. Y luego también podemos ver que proverbios suplementarios de Agur y Lemuel, los capítulos 30 y 31. Así que podemos ver que hay proverbios de Salomón, que son muchísimos, de Lemuel, de Agur, y es interesante ver un poquito de introducción a este pasaje. Así que quisiera considerar los siguientes versículos, ya una breve introducción del versículo 1, versículo 2 al versículo 4. La primera parte que yo quisiera desarrollar en estos primeros versículos del 2 al 4, por lo menos le llamaría yo, para tener siempre una estructura, porque me gusta dar una estructura sobre el capítulo. Y vamos a mirar de una manera desarrollada del verso 2 al verso 4, sabiduría disponible. Sabiduría disponible. Dice el verso 2, note y subraye esa palabra, va a aparecer 4 veces por lo menos, esa palabra, para entender sabiduría y doctrina, para
conocer razones prudentes. Verso 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Verso 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Así que Proverbios, la sabiduría fue para, y ahí hay una gran riqueza, cómo comienza Proverbios, para. Por eso hay sabiduría disponible. Y me llama la atención porque no dice que esta sabiduría es para teólogos. A lo mejor tú dices, yo no tengo teología, pero para eso es la sabiduría. Para todos, absolutamente. Estos versículos son muy ricos en enseñanza. ¿Para cuántos es la sabiduría? Para todos. Por eso en la primera parte de estos versos le llamo la sabiduría disponible. Hoy es triste que la sabiduría está frente a tus ojos, que es la palabra, y nadie tiene una Biblia personal. Perdón, pocos tienen una Biblia personal que subrayen, que lleven un estudio bíblico. Parece que la gente continúa con un método de tener la Biblia solo como un libro religioso, pero no, ese es el propósito de la sabiduría, está disponible. Si tú tienes tu Biblia abierta, lo primero que debes de entender es que esa sabiduría es una sabiduría disponible para ti y para mí. No es una Biblia que tú agarres cada vez que tienes reunión y el pastor lea la Biblia o el que te está dando una clase lea la escritura. No, la sabiduría está disponible para, dice aquí, versículo 2, para entender. ¿Qué es lo que quiero entender? Sabiduría y doctrina. En este libro precioso, la sabiduría está disponible para entender aquellas cosas que el ser humano no logra entender. Para eso está la sabiduría disponible, para que tú puedas adquirir ese conocimiento. Pero también dice doctrina, fundamentos básicos. Así que una de las cosas importantes como comienzan los proverbios es que hay una disposición de la sabiduría para que tú tengas fundamentos, bases sólidas para tu fe, que tú tengas sabiduría también. Los proverbios son para que tú adquieras la sabiduría, entendimiento. ¿Cómo voy a leer la Biblia si no la entiendo? Yo diría, ¿cuántas veces repites y lees y lees? Esa es la manera de poder entender. Horas antes de abrir tu escritura, le pides a Dios sabiduría, como dice Santiago. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios porque ella está disponible. Entonces, ¿qué necesitas tú como persona? Leer, analizar, profundizar, porque la sabiduría está disponible. Es como esta noche. Aquí está una rica cena de 33 versículos, mejores que unos tacos al pastor, unos tacos de suadero o cualquier cena. Esto es una rica comida. Así que la sabiduría está disponible para entender la sabiduría que está en la palabra, la doctrina, pero también dice para conocer razones prudentes. Porque nosotros somos muy imprudentes, porque nosotros tenemos cada idea. Nosotros pensamos de cada manera que nosotros no podemos a veces dirigir nuestra vida por nuestra propia opinión. Por eso, sabiduría disponible es dice, para conocer razones prudentes. Tal vez tú y yo no somos personas prudentes en algún momento. Necesitamos la sabiduría de Dios. Por eso cuando alguien pide consejo, no doy el consejo de acuerdo a lo que yo opino, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero. ¿Qué dice la Escritura? Así que la sabiduría está disponible para recibir, para conocer razones prudentes. Verso 3 también dice, para recibir el consejo de prudencia. Es por eso que la sabiduría está aquí, para recibir el consejo de prudencia. Porque a lo mejor tú eres sabio en tu propia opinión, porque tú crees que vas en la vida pensando que tú eres lo máximo. No, quiero que notes aquí hay una sabiduría disponible
para, repito, entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Los jóvenes son muy débiles, muy rápidos, los jóvenes son muy fáciles de influenciar. Por eso dice aquí la escritura, para dar sagacidad. Así que todo esto tiene que ver con la sabiduría que está disponible. Es decir, en pocas palabras, nuestros resultados de nuestro estilo de vida, fíjate, nuestros resultados de nuestro estilo de vida son por no recibir y obedecer la sabiduría. Lo repito, esto es interesante. Nuestros resultados de nuestro estilo de vida son por no recibir y obedecer la sabiduría. Cada vez que tú y yo menospreciamos estos consejos de la palabra, los resultados son los que hablan. Mientras pase más tiempo y tú no leas ni escudriñes las escrituras, más insensato, más imprudente, como dice aquí la escritura, vas a seguir caminando con esas formas. Por eso la sabiduría está disponible para. Y aquí están todos los beneficios de esta sabiduría. Ahora pasa conmigo al versículo, desde el versículo 5, hay algo que llama mi atención, versículo 5 y versículo 6. Dice el 5, oirá. Fíjate cómo comienza. Ya que comprendimos que la sabiduría está disponible para todo este tipo de cosas muy interesantes. Ahora dice el 6, el 5, oirá. Pero ¿cómo comienza el verso 5? Oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Así que nuestro segundo principio a desarrollar el capítulo 1 es el sabio sabe oír. El sabio sabe oír. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Ahora, nota lo que voy a decir y escríbelo porque esto es muy importante. El sabio sabe que debe saber más. Lo repito, el sabio sabe que debe saber más. Hay personas que creen que saben todo y entonces llegan a un punto donde ya no quieren escuchar a nadie porque creen que lo saben todo, porque creen que lo pueden tener un alto más de un rango más de conocimiento, pero la realidad es que si tú observas el pasaje, oiréis el sabio y aumentará el saber. Siempre en cada enseñanza hay algo que va a hablar a tu vida. El sabio sabe que debe saber más. Qué bueno que estás esta noche conectado. Qué bueno que estás conectado. Te felicito porque el sabio sabe que debe saber más. Ahora, estamos en un discipulado porque queremos saber más. Estamos en una reunión porque queremos saber más, porque necesito saber más. Recibir la sabiduría nos hace ser entendidos, no religiosos. No es que te digan otra vez estás ahí oyendo y apuntando. No te vas a hacer un sabio, sí que bueno, un sabio para hacer el bien. Así que recibimos la sabiduría y al recibir la sabiduría nos hace ser entendidos, no religiosos o orgullosos, porque tampoco se pretende que tú estudies para jactarte de quién eres y que conoces y que puedes humillar al que quieras con lo que sabes. No, esa no es la sabiduría. El sabio sabe que debe saber más. Así que recibir la sabiduría nos hace ser entendidos, no religiosos, no orgullosos. Dice el versículo 6 del mismo, para entender proverbio y declaración, palabras sabios y sus dichos profundos. ¿Qué es lo que te hace ser sabio? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que te hace ser sabio? Hay una manera importante. ¿Qué es lo que te hace ser sabio? Es oír. Oír, no saber. Lo repito, esta es interesante la pregunta. ¿Qué es lo que te hace ser sabio? Es oír, no saber, porque el que sabe ya cree que no necesita oír. Por eso lo importante que tú entiendas esta noche en los primeros versículos es que lo que te hace ser sabio es oír.
Algunos dirán, pues ¿para qué oigo? Si la vida siempre me ha tratado igual, si yo sigo igual, si ya sé lo que dicen esos versículos, qué importante es que tú y yo entendamos. Oír es clave, oír es clave. Sigamos con los versículos. Ahora llegamos al versículo 7 que en el principio 3, como voy desarrollando estos versículos, yo le llamo el énfasis de la sabiduría y el temor de Dios. El énfasis de la sabiduría y el temor de Dios. Todo el capítulo 1 cae y pesa sobre el verso 7. Porque ese es el énfasis del capítulo 1. Si yo no entiendo el énfasis del versículo 7, no puedo entender todos los demás versículos. Sí, es un versículo que has oído, es un versículo que has escuchado para los que son amantes y lectores de la Escritura. Para los que no, escucharán hoy cómo este versículo tiene que ver con nuestro estilo de vida. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, consideremos el énfasis de este pasaje tan bueno. Ahora, cuando dice que el principio de la sabiduría, fíjate, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Primero tenemos que entender, tenemos que estar conscientes de quién es Dios. Para que tú puedas entender este versículo 7, tienes que estar consciente de quién es Dios. Eso es importante en nuestra vida, estar conscientes de quién es Dios. Ahora, y en base a eso que ya entendí, ahora la segunda pregunta es, ¿qué es el temor del Señor? ¿Qué es el temor del Señor? Yo buscaba una definición y hay varias que te voy a dar, pero escribí algunas que son fáciles de digerir, de entender, pero sobre todo llevarlas a la práctica. Por ejemplo, ¿qué es el temor del Señor? Así de sencillo, se aprende escuchando. Se aprende escuchando. Una de las cosas que me enseñaron desde niño es que el temor de Dios se desarrollaba, se vivía escuchando, oyendo. Porque la palabra es la que impacta nuestras vidas y hace que tengamos ese temor, esa reverencia, ese principio por el cual yo obedezco a Dios. Así que se aprende escuchando, pero también se aprende recibiendo. Ese es el temor del Señor. Tú ves a una persona que no tiene temor del Señor, tú vas a ver que no escucha, tú vas a ver que no recibe, que es más importante lo que hace, que es más importante su estilo de vida, que es más importante todas sus ocupaciones que el escuchar. Así que un término muy importante del temor al Señor es que se aprende escuchando. Y esto tú lo puedes ver en toda la Biblia, desde el Génesis. Uno de los problemas de Adán y Eva es el oír. Perdieron el temor a Dios porque oyeron a alguien que no deberían oír. Y puedes ver todo el Antiguo Testamento, uno de los problemas del pueblo de Israel es no oyeron. Puedes verlo en los evangelios. Jesús menciona, antes de explicar una parábola, algo que él va a enseñar, siempre comienza, escuchen, oigan. Apocalipsis cierra que la iglesia debe de oír. Entonces es importante el aprender a escuchar, porque es ahí donde aprendemos el temor al Señor. Quiero darte unas referencias, por ejemplo, en Proverbios capítulo 8, versículo 3. Aquí mismo, vamos a leer algunos pasajes de aquí. Proverbios capítulo 8, el versículo 3 dice la escritura. Perdón, 13, capítulo 8, verso 13, dice, el temor de Jehová, fíjate lo que es el temor de Jehová. Note que la misma Biblia define qué es el temor de Jehová.
Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Qué está diciendo la escritura aquí? Bueno, te puedo dar la definición en este versículo, así de sencillo, puedes escribirlo, pero esto es, ¿qué es el temor del Señor? Es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, según este versículo. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es temor, eso es temor a Jehová. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Qué maravilloso es llegar a ese punto, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Ese es un choque contra nuestra naturaleza pecaminosa, pero cuando empezamos a conocer a Dios y cuando empezamos a entender qué es el temor de Dios, es donde entramos. Proverbios capítulo 9, versículo 10, define también qué es el temor. ¿Qué es el temor al Señor? Proverbios capítulo 9, si ya estás ahí, el versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Qué maravilloso que lo que hace cuando tú recibes la palabra, se aumenta tu temor al Señor. Se aumenta tu obediencia. Cuando tú recibes la palabra, se aumenta tu obediencia. Porque cuando tú ves en la Escritura, cualquiera de los que tuvieron un encuentro con Dios, pero recibieron su palabra, me encanta cómo lo describe el libro de Hechos. No vamos allá, pero en el capítulo 42 dice que todos los que recibieron su palabra inmediatamente se bautizaron. Y luego empezaron con el discipulado, la doctrina de los apóstoles, las oraciones, la comunión, el partimiento del pan. Eso es aumentar nuestro crecimiento en el temor del Señor, basado en la palabra. Proverbios 15, el versículo 16. Estoy haciendo más mención sobre el énfasis del versículo. Capítulo 15 de Proverbios, verso 16. Dice la Escritura, fíjate lo que dice, Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor del Señor. Esto es sabiduría, mejor es lo poco con el temor del Señor. Muchos te están diciendo que si tú no eres rico, no eres cristiano, que si tú no prosperas, no es que no eres cristiano. Como si el cristianismo se basara en una medida de prosperidad. Mejor es lo poco, pero con el temor del Señor, que el gran tesoro donde hay turbación. Es donde tú tienes paz. Poco, pero tienes paz. Así que no andas robando, no andas haciendo cosas indebidas para obtener un dinero sucio, sino que realmente tú vives con el temor del Señor. Así que nuestro verso 7 es el énfasis del pasaje. Ahora, regresa conmigo porque ahorita vamos a ver que esto llama la atención, pero déjame terminar unos detalles. El temor de Jehová es el principio o parte principal de la sabiduría. Es el principio, la parte principal de la sabiduría. El lugar donde se debe comenzar es reverenciando a Dios, confiando en Él y obedeciéndolo. Es ahí como se comienza en la sabiduría. Temor a Jehová, de los que han comprendido su propia indignidad. Alguien define ahí, por ejemplo, un comentarista define que el temor de Jehová, lo dice así, McDonald's, me parece, de los que han comprendido los que han comprendido su propia indignidad y han encontrado la salvación en el bondadoso plan de Dios. Para él, decía este comentarista, decía estas palabras, temor de Jehová, de los que han comprendido su propia indignidad y han encontrado la salvación en la bondad del plan de Dios. Llega un momento en que tú te sientes que no eres digno, merecedor de nada, pero cuando comprendes el plan de Dios, que tú estabas en el plan de Dios, wow, es una maravilla, ¿no?
que tú estás en el plan de Dios. Entonces podemos comprender que eso es el temor de Jehová. Qué interesante. Versículo 8. En el versículo 8 estamos en Proverbios 1, ahora el verso 8. Fíjate lo que dice, entramos al 8, porque después de que nos habla del temor del Señor, los siguientes versículos del 8 hasta el 19 tienen que ver con la misma temática. Una vez que el hombre, la mujer, el ser humano entiende lo que es el temor al Señor, entonces hay una reacción correcta a las escrituras, una reacción correcta a la sabiduría disponible, una reacción correcta a los principios de Dios. Y dice el 8, oye, otra vez comienza diciendo esa palabra clave, oye, hijo mío, la instrucción de tu madre y no desprecies la dirección de tu padre. Aquí vemos un rol importante entre los padres sobre la educación de los hijos. Hay muchos problemas con la educación de los hijos, pero en el verso 8 da un orden a la pareja. Y miren cómo está escrito, oye hijo mío, oye hijo mío. Qué importante es que nosotros como hijos aprendamos a escuchar, que lo mejor de la sabiduría comienza oyendo. Lo repito, lo mejor de la sabiduría comienza oyendo. O sea, nosotros nos dijeron cuando éramos pequeños, ¿no? ¿Qué no me estás oyendo? No me pusiste atención y ahora tú lo repites a tus hijos. Pero es la misma palabra, oye, hijo mío, y dice la instrucción de tu padre. Así que aquí hay un rol importante. ¿Quién es el que da las instrucciones en casa? Papá. Papá, el rol es dar las instrucciones. Pero luego hay un complemento en la pareja que es lo que tiene que estar de acuerdo en la educación. Dice, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Cuál es el rol de la madre? Dar dirección al hijo. No es la mamá que dijo, está bien, tu papá no te dio permiso, pero aquí están las llaves, mi hijo, del coche, yo te lo presto. Va en contra de la instrucción del padre. Tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo en la relación familiar de pareja. Qué importante. Qué importante es mirar esto. Pero primero le dice al hijo que escuche, ¿no? Ahora, hay algo que me llama la atención también. Versículo 9 dice, porque adorno, esto me encantó, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Pon atención en estos versos, son extraordinarios, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Pues a las mujeres les gustan mucho los collares, hermosos collares. A los hombres también, sus cadenas muy bonitas y todo. ¿Sabes qué dice la sabiduría? Cuando tú oyes, es como un adorno. Es un adorno. Y un adorno tiene la facultad de ser contemplado y de que todo el mundo lo vea. Es exactamente cuando tú ves un muchacho que ha crecido en la formación con el mandamiento de su padre, con la dirección de con el mandamiento de su padre, la instrucción y la dirección de su madre, tú dices del hijo, wow, ese muchacho, esa muchacha se ve correcto, tiene principios. Porque ese collar que adorna y esa gracia de adorno de sobre su cabeza son los principios de la sabiduría que sus padres sembraron en sus hijos. Interesante. Versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, dice el verso 10. Es decir, los pecadores también llaman. Ven con nosotros, ven. Es como la historia, ¿no? Cuando los papás que son dados al alcoholismo y ese día dicen, no voy a tomar, pero pasas por una esquina y los amigos, ven con nosotros, ven. ¿A poco no vas a tomar hoy si toda la vida has sido un borracho o has tomado? ¿Por qué? Ven. Así que los pecadores también llaman, ven con nosotros. Y esa es la lucha que tenemos, pero esta es la sabiduría que nos advierte afuera, donde quiera te van a decir, ven, involúcrate en este modelo de vida, involúcrate en este sistema de vida. No seas religioso, no seas fanático. Ven, la influencia del mundo, la influencia de gentes contrarias.
ven con nosotros. Versículo 11. Pero en el 10 dice, no consientas. Qué importante es la sabiduría. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. La gente empieza a involucrarse de una y de mil maneras con otras personas y de repente terminan diciendo, pero si mi hijo no era así. ¿Por qué fue que cambió? De momento él nunca había matado, nunca había hecho esto. Fíjate, los versículos 11 y 10 de Proverbios son muy importantes para nuestros hijos. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Así que dejo en claro en estos versos 10 y 11, son clave. Los pecadores también llaman y dicen, ven con nosotros. Pero en el verso 11 al 14 dice, estoy en el 11. 12, los transgresores, dice, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros y tengamos toda una bolsa. ¡Wow! Qué interesante. Hasta el versículo 14, ¿no? Que no solo pecan los pecadores, sino que involucran, invitan a otros. Qué interesante es estar bien alertas, porque hay muchos pecadores que te van a invitar, te van a llamar, te van a decir, ven, involúcrate, hagamos dinero de esta manera o de la otra. Así que no solo pecan, sino que también involucran a otras personas. Versículo 15, hijo mío, qué padres palabras, ¿no? Hijo mío. Proverbios es un libro de dichos, pero esa palabra de hijo mío es, eres mi propiedad, eres mío, hijo mío. No dice hijos, hijo mío, hay un sentido de pertenencia por el cual él tiene cuidado. Hijo mío, es la parte paterna de Dios que nos dice, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Qué padre, ¿no? Cuando tu papá te cuida, cuando tu papá te protege de caer en ese ven de los pecadores. Verso 16 al 19. Porque sus pies corren hacia el mal y van apresurados a derramar sangre, porque en vano se tendrá la red, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Trampas, ¿cuántas trampas hay hoy para cualquier tipo de humano para que caiga? Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. Escucha, hay muchas formas de codiciar, trampas en las que puedes caer, la cual quita la vida de sus poseedores. Qué fuerte. Hasta el versículo 19 nosotros podemos encontrar, ni siquiera, escucha bien lo que te voy a decir esta noche, ni siquiera debes considerar la invitación de ven. Ni siquiera considerar la invitación. Ven con nosotros, no la consideres. Lo voy a pensar, ni lo pienses. Rotundamente Proverbio nos dice eso. Las invitaciones al mal, las invitaciones a cambiar un estilo de vida, ni siquiera se consideran. Fuera de la Escritura, no debes de considerar otra forma de vida. Fuera de la Escritura, no debes considerar otro patrón de pensamiento. Qué interesante. Y al final llegamos a los versos 20 hasta el 33, conforme a la estructura que voy llevando, terminan estos versículos. La sabiduría siempre te llevará a Dios. Escucha, la sabiduría siempre te llevará a Dios. No, la sabiduría te va a llevar a tu orgullo o a pensar que eres lo máximo, que tú ya sabes todo, que puedes exponer, puedes avergonzar gente, puedes humillar gente, puedes creer que tú eres el único depositario de la verdad. No, la sabiduría siempre te llevará a Dios. Verso 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas,
Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Me encanta esto porque yo recuerdo en toda mi juventud con mi esposa, hace unos días subí una foto al Facebook del grupo donde tocábamos y más antes, muy antes, nosotros podíamos predicar. Predicamos en las calles, predicamos en los parques, predicamos en los hospitales, predicamos en las universidades. Predicamos en los hospitales, predicamos en muchísimos lugares. Por eso la sabiduría clama en las calles. No es que la sabiduría la acumules y sea para apantallar a alguien. Usa tu sabiduría para exponerla en las calles, en los hospitales, en las escuelas universitarias, en donde vayas a tu escuela. Que esa sabiduría la puedas exponer. Qué interesante versículos, ¿no? Ahora, dice la palabra aquí en este versículo 21, clama en los principales lugares de la reunión y en las entradas de las puertas de la ciudad de sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Habla de los simples, de los burladores, de los insensatos. ¿Hasta cuándo ustedes van a recibir esta sabiduría? Oigan, simples, aquellos que dicen, no pasa nada, yo estoy con Dios, yo tranquilo. Oigan, simples, escuchen, simples. Burladores, olvídate, fanáticos, ¿para qué? O insensatos, no, yo estoy bien. Tres tipos de personas que están ahí. Los simples, los burladores y los insensatos. Aborrecen la sabiduría y por todo contienden. Me encanta el verso 23, me encanta, yo lo subrayé y puedo pasar mucho rato leyéndolo y orando con este versículo porque ahora viene la parte importante del principio que estoy enseñando. La sabiduría siempre te llevará a Dios. Note el versículo 23. Volveos a mi reprensión. Lo voy a repetir 4 veces. No sé cuántas veces me encantaría repetir esto, pero dice, volveos a mi reprensión, volveos a mi reprensión, volveos a mi reprensión. Si Dios está hablando, te pone contra la pared, quita la mano de todos y pone su mano sobre ti para tratar contigo, es que Dios te está diciendo, volveos a mi reprensión. Es la sabiduría que siempre te quiere llevar a Dios. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Me encanta esto. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. O sea, su espíritu es derramado sobre ti cuando vuelves a su reprensión. Cuando tú vuelves a su reprensión, viene el Espíritu de Dios sobre tu vida y dices, yo no sé qué me pasa. No sé en qué momento dejé de hacer lo malo, en qué momento dije hasta aquí basta, porque volviste a su reprensión y el Espíritu de Dios vino sobre ti. Me encanta este versículo, he aquí yo derramaré mi Espíritu sobre vosotros. Y es el Espíritu de la sabiduría también que te está haciendo entender. Me encantó esta parte de la Escritura. Pero fíjate lo que sigue diciendo. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción la que teméis y vuestra calamidad llegara como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Pero dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría, escucha, esto está bien fuerte. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, nos regresa al énfasis del capítulo. Tu problema es la falta de temor a Dios. Y ya expliqué qué es el temor de Dios. Por cuanto aborrecieron la sabiduría está disponible, pero hay alguien que dice, wow, no. Hay mucha gente que se pudiera estar conectando hoy, pero mucha gente no lo hace. Porque caen en la simpleza.
Y fíjate lo más fuerte, sigamos leyendo porque es interesante. Versículo 29, versículo 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Ahora el 31 nos pone los dedos contra la puerta. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados. Subraya esa parte en tu Biblia porque es muy importante. Comerán del fruto de su camino. Ahora lo que tú vives es el fruto de tu camino en el cual tú quisiste andar, tú decidiste andar. Ahora comes el fruto de tu camino, dice, y serán hastiados de sus propios consejos. Yo me quedé pensando en esto. Llegas al punto de me da asco mi vida. La sabiduría te lleva al punto de decir me da asco mi vida. Soy un asco en mí mismo, no puedo. Alguien me dijo una vez, y es una gran verdad, es que tanto mal que he hecho, tanto pecado que he cometido, que yo mismo siento ganas de vomitar y vomitar porque me doy asco de sí mismo. Fíjate lo que dice Proverbios, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Qué fuerte. Llegas al punto de me da asco mi vida. Entonces hay una manera en la que tú tienes que regresar al Señor. Por eso es la sabiduría. Y los últimos versículos, verso 32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Déjame decirte lo siguiente. La prosperidad sin la sabiduría, si estás haciendo notas, la prosperidad sin la sabiduría y el temor de Dios te echa a perder. Lo repito, la prosperidad sin la sabiduría y el temor de Dios te echa a perder. Qué fuerte. Por eso es que termina diciendo el versículo 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. No creer que ya sé todo, mas el que me oyere. No creer que ya sé todo, mas el que me oyere. Por eso es sabiduría para oír. Necesito oír, necesito confiar y necesito estar tranquilo. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y conmigo, para cerrar este capítulo, necesito oír, confiar y tener tranquilidad. Por eso vengo a oír esta noche. Por eso estoy aquí esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. ¡Wow! Qué pasaje tan extraordinario nos has dado hoy. Agradezco por cada una de las partes que hoy estudiamos, tan llenas de bendición. Pero lo importante es que cada persona haya escuchado y que sepa que hay sabiduría disponible para su vida, para cambiar una forma de vida. Si alguien ha llegado al punto de decir ya, no aguanto, me da asco mi vida, que este es el momento en que tu buen espíritu venga a ellos y cada uno se vuelva a tu reprensión. Nos volvamos a tu reprensión. Gracias por tu palabra. Oro por todos los que se conectaron esta noche y por los que han de oír este estudio bíblico. Gracias, Señor, y por todos los que van a empezar a comentar lo que recibieron. Gracias por tu palabra. Porque sé que hay mucha gente escuchando la palabra y muchos han recibido en este tiempo estos 33 versículos que son oro molido, que son joyas preciosas para nuestras vidas. Te agradecemos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.